Al fin, después de varias reviews con mandos compatibles con Xbox, traemos al canal un mando con una compatibilidad muy buena y compatible por primera vez con las consolas de Sony, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5. Además de otros dispositivos como podremos ver después. Hablamos nada más y nada menos que del mando QRD Spark N5. Un mando pues bastante polivalente con algunas características bastante curiosas. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Como siempre, lo primero será ver dónde podemos conseguir este mando y su precio a día de hoy. Este mando QRD Spark N5 lo podemos localizar en su tienda oficial a un precio de aproximadamente $49. Os dejaré en el comentario fijado enlace a la tienda por si queréis echarle un vistazo. En cuanto a sus características, de las que presume, al menos en su página web tendríamos: en primer lugar, compatibilidad total con PlayStation 4. Tecnología con efecto Hall, tanto para los gatillos como para los analógicos. Sin entrar en demasiados detalles, la tecnología con efecto Hall obtiene una salida o respuesta variable en función de la posición del actuador, sin necesitar de contacto directo, por lo que los elementos que usan este efecto son bastante duraderos, con elementos que no tienen desgaste por contacto. Además, también presumen de una gran precisión gracias a esta tecnología. También tendremos el plus de iluminación LED, con el que podremos cambiar entre 8 modos de iluminación pulsante, para poder customizar nuestra experiencia de juego. Un diseño cómodo y ergonómico, esto ya lo confirmaré luego cuando lo tenga en las manos, vibración ajustable y batería de 1200 mAh de larga duración. Con 3 horas de carga garantizan un funcionamiento continuo, siempre sobre el papel, de hasta 10 horas. Y otros dos detalles muy interesantes serían, por un lado, un soporte para dispositivos móviles, así como gatillos programables al estilo de mandos SCUF, principalmente para los juegos de disparos en primera persona. Ya digo, todo esto sobre el papel, luego lo llevaremos a la práctica. Llega el momento clásico del desencajado o unboxing para los delicados. Esta parte cada vez la hago un poquito más corta porque entiendo que lo que os interesa realmente es darle caña. Destacaría lo bien protegido que está el mando, el cual incluye unas pequeñas gomas para proteger los sticks ante cualquier golpe. Una vez sacamos todo lo que hay en la caja, lo que tendremos será, en primer lugar, el obligado manual de instrucciones. Viene en formato acordeón en 2 idiomas. Por un lado, japonés de Kyoto y por otro lado, el inglés de Kentucky. De todas maneras, las ilustraciones que hay muestran cómo se realizan todas las funciones, por lo que no es demasiado complicado entender su funcionamiento. Lo segundo que encontraremos será un cable de USB a USB-C para la conexión y carga de este mando. Es de una longitud algo corta, de 1 metro aproximadamente. Si le hubiesen dado medio metro más, sería perfecto. El tercer elemento que trae la caja es el soporte de smartphone, el cual podremos enganchar en el mando. Es un detallazo que después probaremos para ver qué tal funciona. Y el último elemento, el más importante, of course, el mando QRD Spark N5. Tiene un peso razonable y en general se siente bastante cómodo al agarrarlo. Todos los controles se sienten bastante cómodos. El único pero que le veo es los gatillos R1 y L1, que tienen demasiado poco recorrido, son básicamente micro switches. Luego los veremos en funcionamiento real. En la parte trasera tendremos el conector USB-C, así como la luz que confirma el enlace. También tendremos el slot para enganchar el soporte de smartphone, el cual se conecta de manera muy sencilla. Por último, debajo tendríamos los gatillos Super Pros para programar y escufear en juegos como Call of Duty. Bueno, ya han terminado los preliminares, ahora toca probarlo con todo lo que podamos, empezando por móviles y tablets. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Sí, es un tópico. La prueba en teléfono móvil en general es muy satisfactoria. Lo primero es que el enlace se hace casi al vuelo, haciendo búsqueda y pulsando los botones Home y Share en el mando. Igual que si se tratase de un mando de PS4 básicamente. Aprovechamos que tenemos un arsenal de juegos retro para ponernos a probar las distintas plataformas y el resultado es muy bueno. Una chispita de lag, como es lógico por el uso de Bluetooth, pero nada incapacitante para poder disfrutar. Probamos Crazy Taxi de Dreamcast, que no puede faltar, pero ¿qué otro juego no puede faltar? Pues sí, Streets of Rage 2, si es que soy más predecible que un amanecer. Ahora en serio, puede molar bastante eso de jugar con tu smartphone enganchado al mando, pero dependiendo de la bestia que tengáis por teléfono móvil,
es posible que notéis bastante el peso y podáis tener bastante sobrecargados los antebrazos y las muñecas cuando llevéis un rato jugando. Probarlo con la tablet es subir de nivel, ya que la tablet tiene su propio soporte y el tamaño de pantalla es mucho mayor. La conexión, igual que en el caso del móvil, ultra rápida y fácil, y podemos disfrutar sin problemas, además de que una buena tablet nos permite jugar a consolas bastante potentes. Resumiendo, prueba superada y buena experiencia. Ahora vamos a probar con otro cacharrejo. Este es un obligado. En PC tendremos dos opciones de conexión, cableado o por Bluetooth. Evidentemente la opción cableada nos dará menos lag y tendremos la opción de conmutar entre X input y D input, dependiendo de qué vayamos a utilizar, adaptándonos a cualquier escenario de juego posible. En el caso de Bluetooth, al igual que en móviles o tablets, la conexión es casi inmediata y podremos jugar a los títulos que tengamos en nuestro PC sin problema. El tema del lag casi despreciable, por cierto, aunque esto puede variar en función del adaptador Bluetooth que tengáis en vuestro PC. Ahora vamos a por PlayStation 3. El caso de PlayStation 3 es un poco especial, ya que para jugar en PlayStation 3 necesitaremos tener sí o sí el mando conectado con cable. Una vez conectado, pulsamos el botón Home y la sincronización es inmediata, por lo que podremos usar esta pedazo de consola de Sony sin ningún tipo de problema. Sí, lo sé, podemos emular con PlayStation 3. Próximamente en el canal, por supuesto. Ahora probaremos con su hermana mayor, la PlayStation 4. Este caso es la caña, conectar el mando, sincronizar y ya podemos desconectar el cable y ponernos a jugar como si de un mando oficial se tratase. Probamos un par de títulos y podemos ver cómo el funcionamiento es impecable sin poder poner ninguna pega. Una alternativa sin duda al mando de PlayStation 4. De todas formas, en la parte final del vídeo veremos las funciones adicionales. Con PlayStation 5 también es compatible, el problema es que no dispongo de una para hacer la prueba, pero básicamente conectaríamos, sincronizaríamos el mando y luego desconectaríamos el cable para poder jugar de manera inalámbrica. Cambiando de tercio, toca ahora probar un clásico del canal, una T-Box con Emulec. Ahora toca probar una T95 Max Plus con procesador S905X3 con Emunet, una modificación de Emulec con ajustes específicos para el juego online. Si os interesa saber más de este sistema, os dejo enlace al vídeo por aquí arriba. Lo usaremos en modo cableado y al conectarlo se reconoce sobre la marcha y funciona sin tener que reconfigurar los controles. Por lo tanto, tenemos otro dispositivo más en el que podemos usar este mando. Polivalente es de sobra. De todas formas, vamos ahora a Raspberry probando dos sistemas, Recalbox y RGB Pi. En la Raspberry Pi 4 probaremos el modo cableado en ambos sistemas. Probando Recalbox podemos comprobar que también se reconoce y funciona sin ningún tipo de problema. Otro cacharro en el que podemos usar este QRD Spark N5. En cuanto a RGB Pi OS 4, el cual está ya en fase de beta y del cual tengo pendiente vídeo en el canal, aunque ya hay vídeos de este sistema por ahí, también se reconoce sobre la marcha. Si es verdad que necesito reconfigurar el mando, básicamente por el tema del hotkey, pero salvo esto, el funcionamiento es de 10. Jugar en CRT no tiene precio. Ni shaders ni hostias. Y sí, lo he intentado también con la Switch. Aunque en la caja no aparezca de manera directa que es compatible, yo me he aventurado a ver si tenía suerte. Sonaba la flauta y conseguía enlazarlo, pero no hay manera. En cuanto a las funciones adicionales que tiene este mando, repasaremos dos: los gatillos programables y el turbo. Este tipo de funciones tienen mucho más sentido en juegos de disparos en primera persona, como podría ser en el ejemplo que os pongo, Call of Duty Black Ops 3. Dejando pulsado el botón Set de abajo y el gatillo que queramos programar durante 2 segundos, veremos un parpadeo de los LEDs, que nos indica que podemos pulsar la secuencia que queramos como macro. En mi caso lo que quiero es saltar con un gatillo y dar culatazo con el otro, para no tener que separar el dedo del analógico derecho. Tras un ratillo ajustándolo lo tendríamos. Otra cosa es acostumbrarse a los gatillos, y que si me dejas sin teclado y ratón soy un auténtico manco en este tipo de juegos. Creo que se nota. En segundo lugar, el turbo. Pulsando turbo y el botón que nos interese podremos tener un disparo continuo, ideal para cuando tenemos armas semiautomáticas en este tipo de títulos. Probamos y tanto la pistola como el rifle disparan como metralletas ahora, on fire. Ya por último, el tema de cambiar la iluminación LED del mando entre los 8 modos de luz pulsante que tenemos. Para ello pulsaremos el botón Set y listo. Si no queremos luces, ya sea porque queremos ahorrar algo de batería o porque simplemente no nos gusta, dejaremos el botón Set 3 segundos pulsado y lo tendríamos.
Para encenderlo de nuevo haríamos exactamente lo mismo. Vamos a resumir mis impresiones con lo bueno y lo malo. ¿Cosas buenas? Pues casi todas. Compatibilidad extrema con casi todo, sobre todo con la parte de Sony, que suele ser muy puñetera para todo lo relacionado con mandos y periféricos. Podemos jugar en móvil, además con soporte, en tablet, TV Box, Raspberry, vamos, casi en lo que queramos, que el mando va a responder. Calidad de los controles bastante buena, con un mando cómodo y bien balanceado. La iluminación LED, que a mí me da un poco igual, pero para algunos puede ser un detalle imprescindible. Y las funciones adicionales muy buenas como gatillos programables y turbo. ¿Contras que le veo? Pocas. Un cable USB un poco corto y eso sí, los botones R1 y L1 que tienen poco pero muy poco recorrido, siendo prácticamente pulsar sobre microswitches. Conclusiones, pues un mando ultra polivalente que podemos utilizar prácticamente en cualquier dispositivo. Eso sí, dejando un poco de lado el utilizarlo en Xbox y Nintendo Switch. Además, incluye una serie de funciones adicionales bastante interesantes. El tema del precio, pues creo que es bastante razonable, dado lo que ofrece el mando en sí. Pero como siempre digo, os muestro lo que hay y vosotros decidís. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad o te haya gustado. En ese caso, un me gusta y compartir son el mejor regalo para que el canal vaya creciendo. Comenta por aquí abajo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, followers!